Antes de comenzar esta historia, no olvides suscribirte a Leyendas del Otoño, dejar tu like y compartir este audio con alguien que ame el romance histórico y los secretos en la noche. Y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás escuchando esta historia. Me encanta ver hasta dónde viajan nuestras leyendas. Ahora sí, apaga las luces, ponte cómodo. Y viajemos a Inglaterra, año 1825. Inglaterra, 1825. La tormenta llevaba 3 horas azotando la campiña de Kent. El viento golpeaba los árboles. La lluvia caía en ráfagas oblicuas, y los truenos retumbaban sobre la vieja mansión de piedra conocida como Westmore Manor. En el patio, uno de los mozos de cuadra corría para cerrar las puertas del establo, cuando un relámpago iluminó una silueta entre la cortina de agua. Un caballo negro salió de la oscuridad, jadeando, cubierto de espuma, las orejas pegadas hacia atrás. Era Perseus, el favorito del duque. El mozo se quedó helado. «¿Perseus?», susurró. ¿El jinete?» No había nadie en la silla. La montura estaba torcida. Una de las alforjas colgaba rota, manchada por algo oscuro que la lluvia no conseguía borrar del todo. Sangre. El mozo tragó en seco, dio media vuelta y corrió hacia la casa. En el despacho de la mansión, Gabriel Toriston, duque de Westmore, revisaba un fajo de documentos del Parlamento. Tenía 32 años, el cabello oscuro y la expresión de un hombre que ya había visto demasiadas responsabilidades para su edad. Cuando escuchó los golpes ansiosos en la puerta, supo que no era un asunto trivial. «Adelante», dijo. El mozo entró empapado, casi sin aliento. «Su gracia, Perseus, ha vuelto, solo». Gabriel se levantó de un salto. «Explíquese», ordenó. «Sin jinete, su gracia. La silla descolocada, la alforja rota y...» bajó la voz. «Sangre. No hizo falta más». Gabriel cruzó el vestíbulo a grandes zancadas, abrió las puertas principales y salió al patio, donde la lluvia le golpeó el rostro como agujas heladas. Perseus resopló al verlo, dando pequeños pasos nerviosos. El duque se acercó, puso una mano firme sobre el cuello del animal y lo calmó con la voz. «Tranquilo, muchacho, ya estás en casa». Sus ojos bajaron hacia la alforja desgarrada. La desató y sacó el contenido. Dentro encontró rollos de papel, atados con cordel. Estaban empapados y manchados de rojo en los bordes. Debajo de ellos, un guante de montar de mujer, de cuero fino, completamente ensangrentado. Gabriel se quedó inmóvil un segundo. Luego desplegó uno de los papeles protegiéndolo de la lluvia con el cuerpo. Era un mapa. No un boceto cualquiera, sino un levantamiento topográfico detallado de sus propias tierras. Curvas de nivel, riachuelos, límites, pozos antiguos, pequeñas notas en una caligrafía precisa. En la esquina inferior leyó: Sector Norte. Levantamiento por encargo, S. Langford. Recordó, vagamente, a su viejo mayordomo, mencionando la contratación de un cartógrafo para actualizar los planos de la finca. Él había dado permiso sin profundizar en los detalles. Ahora se arrepentía. Se volvió hacia el mozo, con la mirada fría y decidida. «Traigan linternas», habló alto, por encima del rugido de la tormenta. «Busquen a Thornton. Quiero 6 hombres montados en menos de 10 minutos. Que conozcan bien el sector norte». El mozo dudó. «Su gracia. Con este clima. Alguien está ahí fuera, herido y solo». Lo cortó Gabriel. «Cada minuto que perdemos disminuye sus posibilidades de vivir. Muévanse». Mientras los criados corrían, el duque tomaba decisiones rápidas. Si Perseus había regresado solo, significa que el jinete, probablemente ese tal S. Langford, se había visto obligado a soltarlo. El mapa mostraba el avance del levantamiento. Si Langford había sido metódico, sabría exactamente dónde había estado por última vez. Y eso era una pista. Cabalgaban bajo la lluvia, las linternas balanceándose, proyectando círculos temblorosos de luz en la oscuridad. Gabriel llevaba el mapa abierto, protegidos por su capa. Las marcas de progresión del levantamiento eran claras.
Pequeñas anotaciones, fechas, referencias a árboles, arroyos, rocas. Aquí cambió de dirección, murmuró. Empezó a seguir este valle. Y aquí, señaló un pequeño dibujo. Un viejo granero de piedra. Techo sólido. Posible refugio. Alzó la voz. Buscaremos ese granero. Si yo estuviera herido, intentaría llegar ahí. Los hombres asintieron y lo siguieron. El camino se volvió más difícil. El barro llegaba hasta mitad de las patas de los caballos. La lluvia hacía que cada sombra pareciera un precipicio. Pero Gabriel conocía esas tierras desde niño. Y el mapa, aunque manchado, era de una precisión asombrosa. Finalmente, entre los árboles, vieron una estructura oscura, vencida por la hiedra, pero aún en pie. Ahí está, dijo Thornton. El viejo granero de los arrendatarios del norte. Gabriel desmontó antes de que el caballo se detuviera por completo. Abran. Uno de los hombres empujó la puerta. Se dio con un quejido largo y oxidado. La luz de la linterna iluminó montones de paja húmeda, paredes de piedra, un techo con algunas goteras, y una figura caída en un rincón. ¡Aquí!, gritó uno. Gabriel se acercó corriendo. Era una mujer. Tenía el cabello oscuro pegado al rostro por el agua y el sudor. Llevaba una camisa de lino blanca, ahora manchada, y encima un abrigo de montar que claramente no era de dama. Su brazo derecho estaba envuelto en tiras de tela rasgadas de enagua, ya empapadas de sangre. Gabriel se arrodilló a su lado. «Busque pulso», dijo Thornton. El duque colocó 2 dedos en el cuello de la joven. «Vive», afirmó aliviado. «Muy débil, pero vive». Acercó su rostro al de ella. «Señorita Langford», dijo, apostando al nombre del mapa. «¿Puede oírme?» Los párpados de la mujer temblaron. Con esfuerzo, sus ojos se abrieron. Eran de un verde profundo, sorprendente incluso en mitad de la fiebre. Enfocaron el rostro de Gabriel por un segundo como si quisieran memorizarlo. «El caballo», susurró, casi sin voz. «La alforja». «¿Llegó?» Gabriel la miró con una mezcla extraña de admiración y incredulidad. Estaba cubierta de sangre, medio inconsciente, y aún así preguntaba por el caballo y los mapas. «Perseus está a salvo en Westmore», respondió. «Y los mapas también. Gracias a usted, pudimos encontrarla, pero su brazo está muy mal. Voy a levantarla. No intente moverse». Levantó su cuerpo con cuidado. Ella dejó escapar un gemido ahogado, pero no luchó. Era ligera, más de lo que debería, y estaba helada. «Envolvedla en mi capote», ordenó. «Thornton, adelante. Ve a la casa y despierta al doctor Patterson. Dile que es una herida profunda, de cuchillo, y que la fiebre ya ha empezado. Los demás, conmigo, a casa». La lluvia seguía cayendo sin piedad, pero ahora parecían ajenos al mal clima. Cabalgaban con la urgencia de quien sabe que cada respiro puede ser el último. En algún momento del trayecto la joven empezó a delirar. Murmuraba palabras sueltas: carros, cajas, hombres armados, rutas sin marcar, no está en ningún mapa oficial. Gabriel hizo lo que había aprendido a hacer en la guerra y en la política: escuchar, recordar y guardar silencio hasta tener todas las piezas. Cuando entraron a Westmore Manor, el vestíbulo se llenó de voces, pasos y órdenes. El doctor Patterson ya estaba allí, con las mangas remangadas, y la señora Donnelly, el ama de llaves, tenía sábanas limpias y agua caliente preparada. «El cuarto azul está listo, su gracia», anunció ella. La chimenea encendida, la cama calentada. Gabriel subió la escalera con la joven en brazos. Dejó un rastro de agua y barro sobre la alfombra turca, pero por primera vez en años no le importó. La depositó sobre la cama. El médico se acercó de inmediato. Empezó a cortar el vendaje improvisado y a examinar la herida. El brazo de Sophie, porque pronto supieron que se llamaba Sophie Langford, presentaba un corte largo, limpio, desde el codo casi hasta el hombro. «Cuchillo», murmuró el doctor. «Buen filo, eso es lo único positivo. Pero ha perdido demasiada sangre». Miró al duque.
Si hubiera llegado unas horas más tarde... No terminó la frase. No hacía falta. Gabriel se retiró unos pasos, pero no salió del cuarto. Observó cómo limpiaban la herida, cómo el médico cosía, cómo la señora Donnelly lavaba el barro del rostro de la joven, murmurando palabras tranquilizadoras. La fiebre llegó al caer la noche. El doctor dejó frascos de láudano, instrucciones estrictas, y se marchó, prometiendo volver al amanecer. La mansión se fue apagando poco a poco, pero el cuarto azul y el despacho de Gabriel siguieron iluminados. En una silla junto al fuego, el duque abrió los mapas de Langford, todavía con manchas de sangre en los bordes. Los extendió sobre la mesa y empezó a estudiarlos. Nunca había visto un trabajo igual. Cada árbol importante, cada curva de pendiente, pozo, muro caído, todo estaba registrado con una precisión casi obsesiva. Entre cambio de paños fríos en la frente de Sophie y revisiones de su respiración, volvía al mapa. Empezaban a encajar cosas, y a lo lejos resonaban susurros entrecortados de ella. 6 carros, ruta vieja, guardias, no figuran, no figuran. El amanecer llegó gris, pero con una luz más suave que la noche de tormenta. Cuando la señora Donnelly entró con agua limpia, la encontró despierta. Sophie miraba el techo con expresión confusa, como alguien que intenta recordar cómo ha llegado a un lugar. «Buenos días, señorita», dijo la ama de llaves. «Está en Westmore Manor. El duque la encontró y la trajo aquí». «¿El duque?», repitió ella con la voz aún áspera. Unos minutos más tarde, Gabriel entraba al cuarto. Estaba cansado, pero impecable como siempre. Se detuvo a cierta distancia de la cama. «Señorita Langford», saludó. «Me alegra ver que la fiebre ha cedido un poco». Ella trató de incorporarse por instinto, como si quisiera hacer una reverencia, pero el dolor la detuvo de inmediato. «Por favor, no», dijo él, alzando una mano. «El doctor nos matará a ambos si se esfuerza. Su gracia», corrigió. No esperaba conocerlo en persona. Su mayordomo y yo acordamos todo por carta. Yo solo vine a trabajar, y eso hacía, respondió Gabriel. Sus mapas son extraordinarios, pero antes de hablar de trabajo necesito saber. ¿Recuerda qué pasó? Ella cerró los ojos un momento como si rebobinara la memoria. Estaba terminando la sección norte, dijo. Me subí a una colina para tomar medidas de elevación. Desde allí vi un valle que cruza sus tierras y las del señor Campbell, en Sussex. Hizo una pausa. Respiró hondo. Vi 6 carruajes moviéndose en formación. Muy cargados, con hombres armados montando a los lados. Ninguna luz, ningún ruido innecesario. No era tránsito normal. ¿Y luego? Lo anoté en mi cuaderno. Marqué la ruta en el mapa. Sus labios se apretaron. Y entonces me vieron. 3 hombres se separaron del grupo y subieron hacia mí. Gabriel escuchaba en silencio. Su rostro no mostraba mucho, pero sus manos estaban cerradas detrás de la espalda. Les dije la verdad, continuó Sophie, que estaba haciendo un levantamiento por encargo. Uno me arrancó la cartera de mapas. Otro tiró de las riendas de Perseus. Intenté recuperar mis cosas, y uno sacó un cuchillo. Instintivamente llevó la mano izquierda hacia la venda del brazo. Me defendí, pero eran 3. Me cortó. Creo que quería hacer más que eso, pero Perseus se asustó. Logré subir al caballo. Les sacamos ventaja un tiempo. En algún momento decidí que no podía llevarlos hacia mi alojamiento, ni hacia mi hermano. Solté al caballo con la alforja y los mapas, apostando a que volvería a la mansión. Yo me refugié en el granero y... esperé. Y sangró, dijo Gabriel, con una dureza que no iba dirigida a ella. Y sangré, repitió Sophie con una media sonrisa. No contaba con que la tormenta empeorara tanto. Gabriel se inclinó un poco hacia adelante. Arriesgó su vida para que esos mapas llegaran a mí. Arriesgué mi vida porque esos mapas eran semanas de trabajo, replicó ella. Y porque muestran algo ilegal en sus tierras, su gracia. No me pareció correcto callar. Por primera vez, una chispa de admiración cruzó el semblante serio del duque.
Entonces, señorita Langford, dijo, vamos a averiguar qué está ocurriendo en mi propiedad. Pero para eso, primero tiene que curarse. Los días siguientes fueron lentos para Sophie. Para alguien acostumbrada a pasar jornadas enteras al aire libre, medir distancias, subirse a colinas, anotar en cuadernos, estar sentada en un sillón con el brazo en cabestrillo, era un tormento distinto. El doctor la obligaba a descansar. La señora Donnelly la vigilaba como un halcón cariñoso. El duque aparecía más a menudo de lo que justificaban las consultas prácticas. Una mañana, la encontró frente a la ventana, con un cuaderno apoyado en las rodillas. El brazo herido descansaba, pero la mano izquierda se movía. ¿Otra vez dibujando?, preguntó él conteniendo una sonrisa. Ella levantó la mirada. Si no dibujo, pienso demasiado. Y si pienso demasiado, me enfado. Así que es mejor así. Gabriel se acercó. En la hoja se veía la fachada sur de Westmore Manor, hecha con un detalle y una proporción casi arquitectónica. Incluso estaba la hiedra exacta en la esquina. Con la mano izquierda, observó. Eso no es común. Mi tío decía que la lluvia no espera a que el cartógrafo cambie de mano, contestó ella. Me entrenó desde joven para usar ambas. El duque se sentó en la silla frente a ella. Cuénteme de su tío. Y así lo hizo. Su padre, el vizconde Langford, había tenido mejor talento para meterse en problemas financieros que para resolverlos. Inversiones en ferrocarriles que nunca se construyeron, minas que no tenían minerales, empresas comerciales que existían solo en papel. Cuando murió, dijo Sophie, lo único que nos quedaba a mi hermano Timothy y a mí era un pequeño legado de mi abuela materna y muchas deudas. La finca fue vendida. Las joyas de mamá, también. Su tío William, topógrafo, la invitó a vivir con él un tiempo. Lo que debía ser una estadía de consuelo se convirtió en formación. Me enseñó a leer la tierra, dijo ella, a ver inclinaciones, a medir distancias sin instrumentos, a sentir el terreno bajo los pies. Me enseñó que un buen mapa puede decidir una batalla, evitar un pleito o salvar una cosecha. Cuando él murió, le dejó sus instrumentos, sus libros y sus clientes. Escribí a cada uno, explicó. Como ese Langford, sobrino y discípulo de William Langford. Algunos creyeron que yo era hombre. No tuve prisa en corregirlos. ¿Y cuándo lo descubren?, preguntó Gabriel interesado. Cuando ya están encantados con el resultado, respondió ella, con una chispa traviesa. Es impresionante cuánto se reduce el prejuicio cuando el trabajo ya está hecho. Habló de Timothy, de su cottage en Surrey, de cómo él manejaba la correspondencia, las cuentas, mientras ella viajaba sola o con ayuda, midiendo tierras ajenas. Somos socios, dijo. Él en el mundo de los papeles legales, yo en el mundo de los papeles de terreno. Gabriel la escuchaba y pensaba que pocas damas de Londres podrían hablar así de su propia supervivencia, con tanta franqueza y tan poca autocompasión. 5 días después del rescate, un carruaje se detuvo en el patio de Westmore. Del interior bajó un hombre de 40 y tantos años, ancho de espaldas, rostro curtido, ojos claros que parecían evaluarlo todo. Se llamaba Hugh Mercer y venía directamente desde Manchester. Gabriel lo recibió en su estudio. Su gracia, saludó Hugh. Vine tan rápido como pude. ¿Cómo está? Más fuerte cada día, respondió el duque. El doctor está satisfecho. La encontrará despierta. El veterano inspiró hondo, como si se quitara un peso del pecho. De no haber llegado a tiempo, murmuró. No se culpe, dijo Gabriel. Por lo que ella contó, el ataque fue súbito y violento. 3 hombres armados contra una mujer sola. Incluso usted habría tenido dificultades. Hugh soltó una risa seca. Quizá, pero esos 3 habrían descubierto que no eran los únicos que sabían usar un cuchillo. Cuando Hugh vio a Sophie en el cuarto azul, se le transformó el rostro. «Es Sophie», dijo con voz temblorosa. «Si le hubiera pasado algo mientras yo estaba en Manchester, estabas donde yo te mandé», lo cortó ella, firme. «Trabajando. No me hagas responsable de tus culpas inventadas.
Después, en el estudio, hubo otra revelación. Serví en Salamanca, dijo Hugh, mirando al duque con ojos entrecerrados, bajo las órdenes de un coronel llamado Toriston. Era un buen comandante, nunca olvidé ese nombre. Gabriel se quedó un instante en silencio. Era mi padre, respondió al fin. Se estrecharon la mano, no como duque y veterano, sino como hombres que habían bebido de la misma fuente de lealtad. Si usted protege a Miss Langford, dijo Hugh, puede contar conmigo. Y si alguien vuelve a ponerle la mano encima, no llegará vivo a juicio. Mientras Sophie ganaba fuerzas, el misterio que la había herido no desaparecía. Al contrario, se hacía más nítido. En un cuarto del ala norte, Gabriel mandó instalar una gran mesa destinada solo a mapas. Sobre ella Sophie extendió sus levantamientos más recientes, junto con mapas antiguos de la región que el duque guardaba en la biblioteca. Sus tierras y las de Lord Percival Campbell se tocan aquí, explicó, señalando un área de bosque denso en el norte. Esta zona siempre ha tenido límites confusos. Campbell es un comerciante próspero, dijo Gabriel. Textiles, especias, importaciones desde el continente. Formalmente es respetable. De noche, 6 carruajes cargados con hombres armados rara vez transportan especias, respondió Sophie. Analizaron registros portuarios, libros contables que el abogado de Gabriel envió desde Londres, anotaciones del mayordomo sobre movimientos recientes de carros en los caminos. Algo no cuadraba. En algunas fechas, los barcos de Campbell descargaban más mercancía de la que luego aparecía en sus almacenes declarados. En otras, los almacenes tenían más de lo que supuestamente había llegado. Hay huecos, dijo Gabriel. Mercancías que entran y desaparecen, y otras que aparecen sin haber entrado oficialmente, y rutas que no existen en los mapas modernos, añadió Sophie. Fue entonces cuando llegó la carta cifrada. Un mensajero desde Londres entregó un pequeño paquete. Dentro venía una copia de una carta interceptada entre un contacto de Campbell y un tal M, en el continente. No tenía palabras, solo números y símbolos. Sophie la estudió en silencio. Hizo tablas, anotó patrones, contó frecuencias. No es un cifrado simple, pero tampoco es genial, comentó. Han mezclado coordenadas con sustitución. Si asumimos que estos grupos de números son ubicaciones en un mapa, trabajó durante horas, mientras Hugh y Gabriel intercambiaban miradas entre fascinación e incomprensión. Al final, alzó la vista. Creo que lo tengo. La carta, ya descifrada, hablaba de un barco que llegaría en 3 semanas al puerto de Hastings, con un cargamento de hierro frío y fuego, es decir, armas, más un paquete de documentos falsos para personas necesitadas de nueva identidad. No hablamos solo de impuestos evadidos, dijo Gabriel sombrío. Está armando criminales, quizá traidores. Y lo hace usando rutas antiguas, túneles, almacenes fuera de los registros, añadió Sophie. Y cuando alguien mira demasiado, manda hombres con cuchillos. Era evidente que aquello sobrepasaba la jurisdicción de un solo duque. Necesitamos un magistrado de confianza, dijo Gabriel. Alguien que no pueda comprarse. William Crosby, propuso Hugh. En la guerra, escuché su nombre. Dicen que no se vende ni por oro ni por títulos. Escribieron a Crosby. Le enviaron copias de mapas, de la carta cifrada, de las incoherencias contables. Y esperaron. La respuesta de Crosby tardaría algunos días. Mientras tanto, la vida en Westmore se complicó aún más. Una tarde, el mayordomo trajo una carta con caligrafía temblorosa y sello sencillo. Venía de Surrey, de una viuda llamada Mrs. Wheat, vecina del cottage de los Langford. Gabriel la leyó en voz alta, con el rostro volviéndose más serio a cada línea. 3 hombres toscos vinieron a la casa de su hermano, señorita. Golpearon la puerta con violencia, preguntando por usted. Cuando Timothy les dijo que estaba de viaje, uno lo sujetó con fuerza, lo zarandeó, lo amenazó. Otro entró en la casa y empezó a revolver cajones. Les dije que llamaría al constable. Me respondieron que Lord Campbell no aprecia interferencias.
Al final se marcharon, pero Timothy se quedó conmigo muy asustado. El silencio en el despacho fue pesado. Sophie apretó los dientes. Vinieron por él, dijo, con voz baja, porque no pudieron terminar conmigo en el campo. Vinieron porque son cobardes, corrigió Hugh. Atacan donde creen que duele más. Gabriel ya estaba dando órdenes. Hugh, irás a Surrey esta misma noche. Llevarás escolta armada. Traerás a Timothy y a Mrs. Wheat aquí. Estarán más seguros dentro de Westmore que en un cottage indefenso. No quiero ponerlos en peligro, protestó Sophie. Ya están en peligro, replicó Gabriel. La diferencia es si están solos o con nosotros. Hugh salió esa misma noche. 2 días más tarde, el ruido de un carruaje en el patio anunció su regreso. Sophie bajó la escalera casi corriendo. Timothy era una versión más joven y fina de ella. Delgado, con ojos verdes más suaves, el brazo marcado de moratones. Sophie, dijo, abrazándola con cuidado. Nunca vuelvas a asustarme así. Lo mismo te digo, replicó ella, revisando sus moretones con expresión feroz. Detrás de él venía una mujer mayor, pequeña, de ojos vivos. Usted debe ser la señora Wheat, dijo Gabriel acercándose. Le debo las gracias por enfrentarse a esos hombres. No hice más que lo que haría cualquier mujer decente, respondió ella. Pero acepto sus gracias y, si no es molestia, una taza de té caliente. Y una habitación en el ala de invitados, añadió la señora Donnelly, apareciendo como por arte de magia. Ya está lista. La casa de pronto estaba llena. Un duque, una cartógrafa herida, un veterano, un joven escribiente, una viuda valiente, una ama de llaves que lo controlaba todo, y un peligro acercándose. En ese momento llegó también la carta de Crosby. Su evidencia es seria. Me pondré en camino a Westmore con hombres de confianza. Llegaré en una semana. Mientras tanto, extremen precauciones. El juego había empezado formalmente. Cuando William Crosby llegó a Westmore, era un hombre de cabello entrecano, ojos agudos y una forma de escuchar que hacía que cualquiera se sintiera, a la vez, observado y tomado en serio. En el despacho convertido en sala de guerra, Sophie extendió todos sus mapas. Estas son las rutas antiguas usadas por Campbell, explicó. Aquí, las marcas donde vi los carruajes. Aquí, los 3 almacenes que hemos localizado. Y aquí, señaló un punto cerca de la costa. Los túneles. Sacó un mapa aún más viejo, amarillento. En el siglo XVIII esta costa era famosa por el contrabando. Muchas casas de la zona tenían túneles secretos hacia la playa. La mansión de Campbell, añadió Gabriel, seguramente conserva alguno. Crosby examinó los planos, la carta descifrada, los registros de Portu. Esto es suficiente para una gran operación, concluyó, pero no para un juicio de alto perfil. Necesitamos capturar el cargamento en flagrante y atrapar a Campbell con las manos en la masa. O su abogado destrozará todo esto como meras sospechas. Entonces debemos documentar cada ruta, cada almacén, dijo Sophie, y estar en el lugar correcto cuando el barco llegue. Yo me encargaré del puerto de Hastings, dijo Crosby. Mis hombres se infiltrarán como estibadores y comerciantes. Sus hombres, duque, cubrirán los caminos interiores. Pero hay algo en lo que no cedo. Miró a Sophie. Usted no irá al frente. Su experiencia es valiosa, pero también su testimonio, apoyó Gabriel. Un testigo clave no debe arriesgarse inútilmente. Sophie apretó los labios. Mi herida fue el precio de haber visto algo. No pienso quedarme sentada mientras otros terminan lo que yo empecé. No le pido que se quede sentada, replicó Crosby. Le pido que dirija desde aquí. Cada mensajero pasará por Westmore. Usted verá el mapa completo en tiempo real. Créame. Eso es poder. Ella dudó. Timothy puso una mano en su hombro. Sophie, susurró. Por favor. Al final, ella asintió. Está bien, me quedaré. Pero no voy a quedarme callada si veo que alguien comete un error de cálculo. De eso no tengo dudas, dijo Gabriel casi sonriendo. Antes de que llegara el barco, aún quedaba una tarea.
ver con sus propios ojos los almacenes que Sophie había marcado. Para eso, Gabriel, Sophie, Hugh y 2 guardabosques de confianza, Barnes y Pritchard, salieron en una especie de expedición de reconocimiento. Oficialmente, estaban revisando límites de caza. Extraoficialmente, se internaban en caminos viejos, casi borrados por la maleza. Durante 4 días, durmieron en campamento, bajo carpas sencillas. La primera noche, Sophie se sentó junto al fuego, con el brazo aún un poco rígido, pero la mente despierta. ¿Se arrepiente alguna vez?, preguntó a Gabriel. De ser duque. Él pensó un momento. Me arrepiento de cosas que hice como duque, respondió. Pero no de la responsabilidad en sí. Alguien tiene que cuidar estas tierras. Prefiero ser yo, con mis defectos, que alguien sin escrúpulos, como Campbell, comentó Hugh, desde el otro lado del fuego. Como Campbell, confirmó Gabriel. Sophie los observó a ambos, 2 hombres muy distintos unidos por experiencias de guerra y un sentido de deber poco común. En los días siguientes, localizaron 2 de los almacenes, uno en una granja abandonada, otro en un antiguo cobertizo de carros camuflado como ruina. Sophie dibujó cada detalle, las entradas, las posibles rutas de acceso, dónde podrían ocultarse los hombres, por dónde podría escapar alguien. En el tercer almacén, casi los descubren. Estaban observando desde detrás de un muro derruido cuando 4 jinetes llegaron, dieron una vuelta rápida alrededor del edificio y se fueron. No es patrulla, murmuró Hugh. Es revisión. Solo se aseguran de que nadie haya tocado nada. Significa que no sospechan que los vigilamos, dijo Gabriel. Aún, esa noche, en el campamento, el aire estaba cargado de algo más que humo y cansancio. Sophie y Gabriel compartieron la guardia un rato. No pensé que terminaría así cuando acepté este trabajo, admitió ella. Para mí eran solo campos que medir. Y para mí, respondió él, era solo una actualización de planos. Supongo que el mundo se divierte cambiando nuestros planes. Hubo un momento en que la distancia entre ellos pareció acortarse más de lo permitido. Las sombras del fuego dibujaban tonos cálidos en el rostro de Sophie, y Gabriel se sorprendió imaginando cómo sería tocarla, no como paciente, no como aliada, sino como mujer. Se interrumpió a sí mismo. No en mitad de una misión, se dijo. Días después de su regreso a Westmore, con los almacenes ya marcados con precisión, llegó una visita inesperada. Harrington, el mayordomo, anunció. Lord Campbell, su gracia. Gabriel no se dejó ver sorprendido. Muéstrelo al salón azul, dijo, y pida al señor Mercer que se mantenga cerca. No quiero que nuestro invitado se pierda. Lord Percival Campbell era un hombre de mediana edad, cuidadosamente vestido, con modales estudiados y un encanto superficial. Duque de Westmore, dijo, inclinando la cabeza. Perdón por presentarme sin previo aviso, pero me encontraba en la zona y pensé que era un descuido no haberlo visitado antes. Se encontraba en la zona, con los caminos inundados, en una dirección que no estaba de paso para nadie. Claro. Se sentó sin esperar invitación. He oído, dijo casualmente, que ha mandado hacer nuevos mapas de sus tierras. Gabriel no parpadeó. Un simple acto de buena administración, respondió. Las viejas cartas eran imprecisas. Ah, sí. Los cartógrafos modernos pueden ser muy exhaustivos, sonrió Campbell. ¿Quién hizo el trabajo, si se puede saber? Podría necesitar servicios similares en Sussex. Gabriel entendió de inmediato. Campbell buscaba averiguar si el cartógrafo que había visto demasiado seguía vivo. ¿Y dónde estaba? Por desgracia está muy solicitado, contestó el duque midiendo sus palabras. No podría recomendarlo en este momento. Está indispuesto. Los ojos de Campbell brillaron apenas. Oh, qué lástima. Espero que su indisposición no sea grave. Ya veremos, respondió Gabriel. De todas formas, mis tierras están bien vigiladas. No he notado nada inusual. ¿Y usted? Nada que no pueda controlarse, replicó Campbell, levantándose. Solo rumores de salteadores de caminos,
Pero no soy hombre de dejar las cosas al azar. Ni yo, dijo el duque. Cuando el visitante se hubo marchado, acompañado discretamente por Hugh y 2 guardabosques, Gabriel fue directo a la biblioteca, donde Sophie estaba revisando notas. Campbell estuvo aquí, dijo, sin rodeos. Ella se puso rígida. Sabe que sigo viva. No está seguro, pero sospecha que alguien ha estado observándolo. Vino a tomar la temperatura, respondió Gabriel. Ahora yo sé algo más. Piensa que todavía tiene margen para moverse. Entonces tenemos que arrebatárselo, replicó Sophie. Y rápido. Esa misma noche, revisando mapas antiguos de la costa de Sussex, ella encontró algo que se les había escapado. Mire aquí, dijo, llamando a Gabriel y a Crosby. Este plano de 1768 muestra túneles desde la mansión principal de Campbell hacia la costa. Si aún son utilizables, tiene un camino directo al mar cuando las cosas se pongan feas. Lo sabía, dijo Crosby, chasqueando la lengua. Siempre hay un túnel. Entonces también tendremos hombres allí. Finalmente, llegó la noche. En el puerto de Hastings, hombres de Crosby se movían entre sombras. Algunos hacían de estibadores, otros de comerciantes aburridos que parecían esperar cargamentos. En los caminos del interior, cazadores y guardabosques, en apariencia, no eran sino hombres armados colocados estratégicamente. En Westmore, Sophie había transformado una mesa enorme en un centro de mando. Clavaba alfileres en los mapas para cada noticia que llegaba. Equipo del puerto en posición. Equipo del almacén del este en posición. Rutas del norte, cubiertas. Timothy anotaba cada mensaje en una tabla. Mrs. Donnelly corría con bandejas de café y comida. Mrs. Whit escuchaba cada palabra, tejiendo en un rincón como si nada, pero con las orejas bien abiertas. La noticia llegó cerca de la medianoche. Barco francés avistado, anclando, descarga en curso. Sophie sintió que se le aceleraba el corazón. Los siguientes mensajes fueron cortos y tensos. Cajas en carros. Desplazándose hacia la salida oeste del puerto. Orden de avanzar. Hubo un lapso eterno sin noticias. Luego, cargamento asegurado. Varios arrestados. No se ve a Campbell. Sophie y Timothy intercambiaron una mirada. Él no es tan tonto como para estar en el puerto, dijo ella. Si sospechaba que lo vigilaban, tendría un plan de escape. Como si el destino quisiera darle la razón, un mensajero llegó sudando, casi sin aire. 6 jinetes, dijo. Un grupo pequeño. Fueron vistos saliendo por un camino secundario hacia el norte. Uno parecía mandar, los demás lo seguían. Sophie se inclinó sobre el mapa. Su mente trabajó más rápido que su mano. Si quieren llegar a los túneles sin usar los caminos obvios, tienen que cruzar aquí, señaló. Este desfiladero. Es cubierto pero practicable. Es su mejor opción. ¿Está segura?, preguntó el mensajero. Tan segura como lo estaba de que caerían en este valle cuando los vi la primera vez, respondió ella. Se volvió hacia Hugh, que estaba ya a medio camino de la puerta. Voy contigo, dijo. No. Timothy se interpuso. Sophie, no. Cada minuto cuenta, replicó ella. Yo conozco el terreno. Sé exactamente cómo montar una barrera aquí. Si no los retrasamos, estarán en los túneles antes de que Gabriel llegue. Hugh miró a Sophie y luego al mensajero. Ve con el duque, le dijo. Dale este mapa y dile que estamos en el desfiladero norte. Que se dé prisa. Se volvió hacia Sophie. Vienes conmigo, pero harás exactamente lo que diga. Nada de heroísmos inútiles. Yo no sé hacer nada inútil con un mapa, respondió ella, con una sonrisa tensa. Y salieron. La noche en el desfiladero era oscura, pero no cerrada del todo. La luna entre nubes dejaba destellos de luz plateada. Sophie y Hugh desmontaron. Dejaron los caballos sujetos a unos arbustos y a toda prisa empezaron a arrastrar troncos caídos y piedras hacia el punto más estrecho del paso. No podemos bloquearlo por completo, dijo Hugh.
pero sí lo suficiente para obligarlos a bajar la velocidad. Con unos minutos basta, replicó Sophie. Gabriel vendrá. El eco de cascos llegó primero, lejano, luego más fuerte. 6 jinetes aparecieron en la curva del camino. El que iba en cabeza dio un tirón a las riendas al ver el obstáculo. Incluso sin ropa elegante, era inconfundible. Lord Campbell. ¿Qué demonios es esto?, rugió. ¡Apartaos! Hugh dio un paso adelante con la pistola aún enfundada. Lord Campbell, dijo, con calma, está rodeado. Por orden del magistrado Crosby y de la corona, está arrestado por contrabando, posesión ilegal de armas y tentativa de asesinato. Campbell rió. ¿Rodeado? Veo 2 locos y unos troncos. No me haga perder el tiempo. Ve mejor, dijo otra voz detrás de él. Gabriel apareció con Barnes, Pritchard y varios hombres más. Se desplegaron tapando el camino de regreso. Sus hombres están presos en el puerto y en sus almacenes, dijo el duque. Sus libros han sido confiscados. Los túneles que tanto aprecia tienen hombres de la corona en cada salida. La única dirección que le queda es hacia la cárcel. Campbell miró al frente, luego atrás, midiendo. Puedo pagarles a todos, dijo mostrando los dientes. Más de lo que verán en su vida. No nos interesa su dinero, replicó Gabriel. Solo su rendición. La respuesta de Campbell fue llevar la mano hacia la pistola. Hugh disparó primero. La bala le atravesó el hombro, no el pecho. Campbell cayó del caballo con un grito de rabia y dolor. Los hombres que lo acompañaban, viendo la situación, dejaron caer las armas y levantaron las manos. Sophie soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. ¿Herida?, preguntó de inmediato Gabriel, llegando a su lado. Solo el orgullo, respondió ella, aún temblando un poco. Pero diría que el suyo, miró a Campbell en el suelo, está peor. Gabriel lanzó una carcajada breve, de alivio. Tiene la desagradable costumbre de estar donde no quiero que esté, dijo. Pero hoy, se lo agradezco. Hugh, pasando junto a ellos con el prisionero asegurado, murmuró. Su gracia, si se casa con ella, deberá acostumbrarse. No la va a controlar nunca. No es ese mi objetivo, respondió el duque, con una mirada a Sophie. Solo quiero caminar a su lado. Los días posteriores fueron de declaraciones, inventarios, oficiales entrando y saliendo. El barco capturado en Hastings llevaba exactamente lo que la carta cifrada mencionaba. Cajas de mosquetes franceses, pistolas, pólvora, además de un paquete de documentos falsificados, certificados de nacimiento inventados, pasaportes con nombres inexistentes. Crosby, satisfecho, supervisó cómo se encadenaba a Campbell y a sus cómplices rumbo a Londres. Su trabajo ha sido ejemplar, dijo al duque, y el de su cartógrafa, invaluable. Poco después, llegaron cartas desde la capital. Una, para Gabriel, firmada por el Lord Canciller, agradecía los notables servicios prestados al reino en la desarticulación de una red de contrabando peligrosa. La otra, dirigida a Miss Sophie Langford, tenía un sello que la hizo parpadear varias veces antes de abrirla. La Royal Society of Cartographers. La leyó en voz alta, en la biblioteca, rodeada de amigos y cómplices. La sociedad reconoce que los trabajos de levantamiento y representación cartográfica, realizados por Miss Sophie Langford, han contribuido directamente a la protección de los intereses de la corona. La precisión de sus mapas y la claridad de su análisis representan un ejemplo para la profesión. Aunque nuestras normas actuales impiden ofrecerle membresía plena, deseamos otorgarle reconocimiento honorario por su destacada contribución. Timothy la miró, con ojos brillantes. Eso significa que nadie podrá volver a decir que una dama no sabe dibujar mapas, dijo. Significa, respondió Sophie, con una sonrisa lenta, que a partir de ahora firmaré mi nombre completo en cada mapa. Y si alguien se atreve a protestar, le enviaré una copia de esta carta. Gabriel la observaba, con un orgullo que no intentó ocultar. Con Campbell en prisión y Crosby de regreso en Londres, Westmore volvió, poco a poco, a su ritmo habitual. Más o menos.
porque nada era exactamente igual. Una tarde, Gabriel entró a la sala de mapas y encontró a Sophie guardando con cuidado sus instrumentos. ¿Empacando?, preguntó, tratando de sonar neutral. Ella se volvió, con la correa del estuche en la mano. «Acabé el trabajo por el que vine», dijo. «Tengo otros clientes, otros campos que medir. No puedo vivir para siempre a costa de su hospitalidad. No ha vivido a costa de nada», respondió el duque. «Ha trabajado más que todos nosotros juntos». Se acercó un paso. «Aún así, tengo una vida, un cottage, un hermano, que también está aquí», señaló Gabriel con suavidad, «y que parece no tener prisa en marcharse, visto lo cómodo que está con los libros del señor Crosby». Sophie bajó la mirada. «No quiero malinterpretar las cosas, su gracia. No quiero confundir agradecimiento con otra cosa. Yo sí quiero aclararlas», dijo él. La invitó a caminar en los jardines. El cielo estaba claro. El aire olía a hojas secas y chimeneas lejanas. Caminaron en silencio unos metros hasta el borde del lago. «Cuando la encontré en ese granero», empezó Gabriel, «la traje aquí porque era lo correcto. Un desconocido herido en mis tierras. Un acto de humanidad básica». Se detuvo. «Pero en estas semanas, Sophie, dejó de ser una desconocida. Se convirtió en aliada, compañera, en alguien que entiende mis responsabilidades y no se asusta de ellas». Ella lo miró, atenta. «Durante años», continuó él, «elegí la soledad. Me convencí de que era más fácil así, menos dolorosa. Pero trabajar con usted, discutir con usted, planear con usted, me recordó algo que había olvidado, que compartir la carga hace la vida mejor, no más fácil, pero mejor». Inspiró. «Sé cuánto valora su independencia. No quiero quitarle nada. Quiero ofrecerle algo. Que esa independencia se viva aquí, conmigo. Que este lugar sea también su base. No como empleada, no como huésped, sino como mi esposa». Sophie se quedó callada, la brisa levantándole un mechón de cabello. «Soy una cartógrafa que viaja sola», dijo al fin. «Me visto de hombre cuando hace falta, duermo en graneros, discuto con administradores que creen que sé menos por ser mujer. No seré la duquesa que su mundo espera». «Mi mundo», replicó Gabriel, «ya no espera eso, porque ya la conoce a usted, y yo tampoco quiero otra cosa. No necesito una duquesa de salón. Necesito a alguien que, cuando me equivoque en un plano, tenga el valor de decirme, esto está mal». Sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. «Este anillo fue de mi abuela», dijo. «Una mujer que manejó estas tierras con una firmeza que mi abuelo nunca alcanzó. Creo que estaría encantada de que usted lo llevara». Se arrodilló, sin importarle el césped húmedo. «Sophie Langford, ¿quiere casarse conmigo? ¿Quiere trazar conmigo no solo mapas de tierra, sino de vida?» Ella rió entre lágrimas. «Sí», dijo, «pero le advierto, mis mapas siempre son honestos. Si no le gusta lo que vea, entonces sabré que es verdad», respondió él. La pequeña capilla de Westmore nunca se había visto tan viva. El sol entraba por los vitrales, el polvo flotaba como oro en el aire, y las flores de otoño, rojas, doradas y blancas, adornaban los bancos sencillos. Sophie esperó un instante fuera del templo, con la mano apoyada en el brazo de Timothy. «Aún podemos huir», bromeó él en voz baja. «Digo que perdiste los nervios y yo finjo un desmayo». «Mrs. Hewitt no se lo creería ni por un segundo», replicó ella sonriendo. «Sabes que te tiene calado». La puerta se abrió. El murmullo dentro se apagó. Sophie entró. No era una novia recargada. Vestía un vestido claro, sencillo pero bien cortado que la hacía parecer ella misma, solo un poco más luminosa. Su brazo derecho mostraba, apenas visible, la línea de la vieja cicatriz. Al fondo, frente al altar, Gabriel la esperaba. La mirada que le dedicó no era la de un duque aprobando un trato, sino la de un hombre que sabía exactamente lo que estaba recibiendo. Todo. Con virtudes y cicatrices. Timothy depositó la mano de Sophie en la de Gabriel. «¿Si la hace infeliz?», susurró al duque.
Usaré los mapas para encontrarlo donde sea. Tomado en cuenta, respondió Gabriel, serio, pero con un brillo divertido en los ojos. Los votos mezclaron lo formal y lo personal. Yo, Gabriel Torriston, dijo él, te tomo a ti, Sophie Langford, como esposa. Prometo escuchar tu verdad, incluso cuando me incomode. Compartir contigo el peso de estas tierras y el de mis miedos, y caminar a tu lado, no delante ni detrás. Sophie respiró hondo. Yo, Sophie Langford, respondió, te tomo a ti, Gabriel Torriston, como esposo. Prometo decirte la verdad cuando sea fácil y cuando no lo sea. Decir no cuando crea que estás equivocado, incluso si todos dicen sí. Y usar todo lo que sé, de mapas y de vida, para construir contigo un lugar que podamos llamar hogar. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que siguió fue sencillo, pero lleno de todo lo que habían pasado. Tormentas, cuchillos, cartas cifradas, noches en vela, y un sí, pronunciado a plena luz. En el salón después, Mrs. Hewitt declaró que jamás había visto un matrimonio más sensato. Y créanme, añadió, he visto muchos disparates en mi vida. Hugh se acercó a Gabriel y le estrechó la mano. Su padre estaría orgulloso, dijo, y creo que Miss Sophie va a mantenerlo en línea mejor que cualquier general. Ese es el plan, respondió el duque. Semanas después, viajaron a Londres para el juicio de Campbell. El tribunal estaba lleno. Algunos habían venido a ver caer a un hombre hasta entonces respetado. Otros, por simple morbo. Cuando Sophie subió al estrado, hubo murmullos. Una mujer, testigo clave, hablando de rutas, elevaciones y contrabando no era lo habitual. El abogado de Campbell intentó desacreditarla. Miss Langford, ¿no será que usted interpretó mal lo que vio? La noche, la distancia, la lluvia. Vi 6 carruajes, respondió Sophie. Cargados hasta el tope, escoltados por hombres armados, usando una ruta que no aparece en ningún mapa moderno. Eso no es comercio honesto. Pero, ¿cómo puede estar tan segura?, insistió él. Ella sostuvo su mirada. Porque es mi trabajo ver bien, señor. Mi profesión es notar lo que otros pasan por alto. Es por eso que estoy aquí, y es por eso que usted se ve obligado a hacer estas preguntas. A medida que hablaba, el murmullo del público se fue transformando en atención silenciosa. Explicó cómo había trazado las rutas, cómo todo encajaba con las cartas cifradas, con los registros de puerto, con los almacenes ocultos. Cuando terminó, el abogado sabía que no la había movido ni un centímetro. El veredicto fue claro, culpable en todos los cargos. Campbell fue condenado. Sus propiedades serían confiscadas, sus socios investigados. Y algo más se fijó en la memoria de todos los presentes. El testimonio de una cartógrafa que había visto lo que nadie más supo ver. 18. Un nuevo mapa para Westmore. De vuelta en Westmore, la vida tomó otro ritmo. Gabriel y Sophie empezaron a hacer algo que pocos matrimonios hacían: hablar como socios. Antes de tomar decisiones sobre tierras, arrendamientos, mejoras, uno decía, «Muéstrame el mapa», y el otro lo hacía. Sophie continuó con su trabajo, ahora con un título extra, duquesa. Aceptó encargos contados pero importantes. Hizo levantamientos para resolver disputas de límites, para mejorar canales de riego, para planear nuevos caminos. Comenzó también a enseñar. 2 muchachas inteligentes del pueblo, Mary y Anne, se convirtieron en sus aprendices. Si escandalizó a la mitad de los terratenientes del condado siendo una mujer cartógrafa, dijo un día Timothy. ¿Qué hará cuando se enteren de que hay 3? Que se acostumbren, respondió Sophie. El mundo es más grande que sus prejuicios. Timothy, por su parte, encontró su lugar junto a Crosby en Londres, trabajando en casos complejos, manejando documentos, aprendiendo derecho. Hugh se convirtió en una especie de guardián de Westmore. Organizaba patrullas, entrenaba a nuevos guardabosques, vigilaba los límites. Siempre con una sonrisa pequeña pero genuina, cuando veía a la duquesa cruzar el patio con un estuche de mapas al hombro,
La vieja escuela del pueblo, que había caído en desuso, fue restaurada con fondos de la finca. Los niños ahora aprendían a leer, escribir, sumar y, gracias a Sophie, a entender los mapas. Si saben dónde están, decía ella, será más difícil que alguien los convenza de que no valen nada. No todo fue trabajo. Una mañana, Sophie se dio cuenta de que algo estaba distinto. El cansancio era más persistente. Ciertos olores la mareaban. Y su cuerpo cambiaba. El doctor Patterson confirmó lo que ya sospechaba. Están esperando un niño, su gracia. Anunció mirando a la vez al duque y a la duquesa. Todo parece bien. Solo necesita prudencia, reposo razonable y evitar galopar detrás de contrabandistas. El silencio que siguió fue tenso. Gabriel había perdido a su primera esposa en un parto complicado. Ese miedo no se borraba fácilmente. No tenemos que hacerlo, dijo Sophie suave. Si esto te destruye, él tomó su mano con fuerza. No quiero huir de la vida por miedo a la muerte, respondió. Lo intentaremos, pero esta vez no estarás sola. Y yo tampoco. Los meses siguientes mezclaron ansiedad y ternura. Sophie redujo sus trabajos más exigentes. Enseñaba a Mary y Anne desde la mesa del despacho, con los pies en alto y el estuche de mapas al alcance. Gabriel se esforzó por no volverse tiránico con su cuidado. A veces lo lograba. Otras, la propia Sophie se reía de él. Si por ti fuera, bromeó ella, me pondrías bajo una campana de cristal hasta que nazca. Si pudiera, sí, admitió él. Y luego rompe la campana y vuelve a correr detrás de mis decisiones equivocadas. Lo sé. El día del parto fue largo. La casa entera contuvo el aliento. Al anochecer, el llanto poderoso de un bebé llenó el pasillo. Una niña, su gracia, anunció la señora Donnelly, radiante. Sana, fuerte, y con un par de pulmones que darán trabajo. Gabriel entró al cuarto. Sophie, pálida pero sonriente, sostenía un pequeño bulto envuelto en sábanas. Mira, susurró. Tiene tu ceño fruncido. Él la tomó en brazos con extremo cuidado. La niña pestañeó, como si el mundo la molestara por atreverse a existir. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó. Sophie pensó un momento. Eleanor, dijo. Como tu abuela, una mujer que mandaba sin disculparse. Eleanor Tourist Stone, repitió Gabriel, probando el nombre. Suena como alguien que sabrá ponerme en mi sitio. Si crece viendo esto, señaló a ambos. No lo dudes. Pasaron algunos años. Una mañana clara, de esas que prometen verano, Sophie estaba de pie en una colina desde la cual se veía casi todo Westmore. La mansión, el lago, los campos, el bosque lejano. Llevaba, por costumbre, su estuche de mapas al hombro. A su lado, una pequeña de 4 años, de cabello oscuro y ojos de un azul muy similar a los de su padre, sostenía una versión miniatura del mismo estuche. Recuerda, decía Sophie, hoy solo miras. Nada de subirse a cercas, ni entrar en los establos sin avisar, y nada de corregir al mundo entero, todavía. Pero si el mundo está mal dibujado, protestó la niña, hay que arreglarlo. Gabriel subió la colina y se unió a ellas. ¿Y quién te enseñó eso, Ellie?, preguntó aparentando sorpresa. Mamá, respondió la niña con obviedad. Entonces estamos perdidos, sonrió él. Los tres se quedaron mirando el paisaje. Sophie sintió esa sensación que conocía tan bien, la de un mapa que, por fin, está completo. No perfecto, nunca perfecto, pero sí verdadero. Allí estaban, las tierras que habían defendido, la casa que habían llenado, las personas que habían protegido y amado. Un caballo que regresó solo en una noche de tormenta había cambiado el rumbo de todo. Un mapa manchado de sangre había revelado rutas de contrabando y abierto caminos hacia un futuro inesperado. Sophie tomó la mano de Gabriel con una y la de Eleanor con la otra. Sabía, con la certeza tranquila de una cartógrafa, que estaba exactamente donde debía estar. Si esta historia te acompañó hasta aquí, no olvides suscribirte a Leyendas del Otoño, dejar tu like y contarme en los comentarios desde qué país y ciudad la escuchaste.
Tus comentarios ayudan a que sigamos trayendo más romances de época, llenos de peligro, secretos y finales que calientan el